Padre amado, gracias queremos darte por este tiempo, Señor, en el que podemos estar unidos virtualmente. Te queremos dar gracias porque, Señor, tú eres el que has dejado a estos hermanos que escribieran estas verdades, desarrollaran, Señor, estos temas. Hermanos piadosos, esforzados, que se tomaron su tiempo, su trabajo en escribir lo que entendieron y aprendieron de tu palabra. Y si bien, Señor, no es definitivo, no es exactamente tu palabra, pero nos ayuda en la comprensión de las doctrinas fundamentales. Te damos gracias por este libro y te damos gracias también por los hermanos que se han unido para leer y para profundizar en estos temas. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de ellos, que no solamente con el escrito y la explicación, sino fundamentalmente con tu palabra, que es viva y que es eficaz, tú puedas llegar a la necesidad de cada corazón en esta noche. Señor, te rogamos por los hermanos que todavía no se han podido conectar. Ayúdalos, Señor, conforme a tu voluntad, para que puedan unirse. Háblanos en esta noche. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veo también que se ha conectado Juan. Bienvenido, Juan, desde Salta. Bienvenido, hermano. Bueno, gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, querido. Vamos a ver el capítulo 5 del libro Las llaves del reino. Perdón, 4. Estamos en el 4, no en el 5. El título es Del sujeto receptor a quien le es dada la llave del privilegio, poder o libertad de la iglesia. Esta llave es dada a los hermanos de la iglesia, pues así lo dice el apóstol en Gálatas 5:13, en el pasaje citado y expuesto anteriormente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En efecto, así como el en einein, o bien ser, en griego, o euetia, bienestar, y euprafia, buen obrar, todos términos en griego, de una nación, se manifiesta en el correcto y debido establecimiento y equilibrio de las libertades o privilegios del pueblo, que en un sentido verdadero puede ser llamado un poder y la autoridad del gobierno civil. Así también, la seguridad de la estructura de la iglesia se manifiesta en el correcto y debido establecimiento y ordenamiento del santo poder de los privilegios y libertades de los hermanos y la autoridad ministerial de los ancianos. El Evangelio no permite ninguna autoridad eclesial o gobierno eclesial propiamente dicho a los hermanos, sino que la reserva enteramente a los ancianos y, sin embargo, impide la tiranía, la oligarquía y la exorbitancia de los ancianos mediante el establecimiento amplio y firme de las libertades de los hermanos, que llega a ser un poder en ellos. Cabe mencionar aquí el axioma de Bucero, potestas penes omnem, ecclesiam est, autoritas ministeri penes, presbíteros, episcopos. En Mateo 16:19, bueno, yo voy a leer la nota para que esto que he acabado de leer, creo yo, en algo así como latín, si ustedes van a la nota debajo, que es el superíndice 2, dice nota
de los traductores. El poder está en las manos de toda la iglesia. La autoridad del ministerio está en las manos de los presbíteros y obispos. Eso es lo que acabamos de leer. En Mateo 16, 19, donde potestas o poder se contrasta con autoritas o autoridad, el cual no es otra cosa que una libertad o privilegio. Las libertades de los hermanos o de la iglesia conformada por estos son muchas e importantes. Primero, la iglesia de los hermanos tiene el poder, los privilegios y la libertad de escoger a sus oficiales. En la elección del apóstol que reemplazaría a Judas, el pueblo llegó hasta donde el voto y el sufragio humano podían llegar. De 120 personas, como lo dice Hechos 1:15, eligieron y presentaron a 2. Y de estos 2, Dios eligió a uno de ellos por sorteo, porque un apóstol debía ser designado directamente por Dios. Y sin embargo, este que fue elegido por Dios fue contado entre los 12 apóstoles por el sufragio común de todos ellos. Versículo 26. Bueno, acá hay una palabra en griego y voy a tratar de obviarla. Comunibus omnium suffragis inter duodecim apostolos electus est. Bien, esto lo vamos a traducir. Obviamente es un castellano que obviamente en ese tiempo usaban mucho el latín y el griego, y el hermano está haciendo uso de los lenguajes que él manejaba al escribir. Ariel, perdón que te interrumpa. Sí, Nilda, te escucho, hermano. Sí. En la pantalla, actividad en YouTube, 10 personas están participando, decidirse. No sé ¿Cómo? ¿Qué pasa? Dice Sí. en pantalla, actividad en YouTube. Es probable que Silvi esté o grabándolo o transmitiéndolo en vivo. No sé, Silvi, si vos podés ayudarme con eso. No sé qué es, Ariel. A mí también me salió el cartel, pero ¿Sí? yo puse ignorar directamente. Bueno. Y a mí me dice, ahí se me fue. Bueno, bien. Qué bueno. Te soltó el problema de la tecnología, Nildita. Me alegra mucho. Bueno, entonces lo que acá está diciendo es lo siguiente. En este pasaje, al igual que lo hacen otros, Cipriano insiste en confirmar el poder que es eusoxian, el privilegio o la libertad del pueblo en la elección o rechazo de sus ministros. Plebs cristiana, dice él, vel maxime protestantem habet, vel dignos sacerdotes eligendi, vel indignos recusandi. 3, vamos a la nota para ver qué quiso decir. Nota de los traductores, el pueblo, literalmente plebe, cristiano, es quien tiene el máximo poder, ya sea para elegir a los sacerdotes dignos o para rechazar a los indignos. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres a quienes podamos encargar esta tarea. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. 2. Es un privilegio o libertad que la Iglesia ha recibido enviar a uno o más de sus ancianos, según lo requiera el servicio público de Cristo y de la Iglesia. Así, Epafrodito fue un mensajero o apóstol de la iglesia de Filipos para Pablo, en Filipenses 2:25. 3.
Los hermanos de la Iglesia tienen el poder y la libertad de proponer cualquier objeción justa contra los que se ofrecen para ser admitidos a su comunión o a los sellos de la misma. Por eso, cuando Saulo se ofreció a la comunión de la Iglesia en Jerusalén, no fue admitido al principio por una objeción presentada contra él por los discípulos, hasta que esa objeción fue eliminada. Hechos 9, 26 y 27. Y Pedro no admitió a la familia de Cornelio en el bautismo hasta que preguntó a los hermanos si alguno de ellos tenía alguna objeción al respecto. Hechos 10, 47. Como los hermanos tienen un poder de orden y el privilegio para reconvenir a sus hermanos en caso de escándalos privados conforme a la regla de Mateo 18, 15 y 16, así, en caso de escándalo público, toda la iglesia de los hermanos tiene el poder y el privilegio de unirse a los ancianos en la indagación, escucha y juicio de escándalos públicos para atar bajo disciplina a los transgresores manifiestos y a los impenitentes, y para perdonar a los arrepentidos. Porque, en caso de que la transgresión no pueda ser remediada en privado, el hecho de que Cristo ordena a un hermano a que lo diga a la iglesia, Mateo 18, 17, implica necesariamente que la iglesia debe escucharlo e inquirir acerca de la transgresión de la cual es acusado y juzgarla según la encuentran al investigarla. Cuando los hermanos, que eran de la circuncisión, reconvinieron a Pedro sobre su comunión con Cornelio y su familia incircuncisa, Pedro no los rechazó a ellos ni la queja que tenía contra él, como si estuvieran transgrediendo los límites de su justo poder y privilegio, sino que de inmediato se propuso dar una respuesta satisfactoria a todos ellos. Hechos 11, 2 al 18. Los hermanos de la iglesia de Corinto, reunidos juntos con sus ancianos, en el nombre del Señor Jesús y con su poder, entregaron al incestuoso a Satanás. 1 Corintios 5, 4 y 5. Y Pablo reprende a todos, tanto a los hermanos como a los ancianos, para que no se demoren en expulsarlo de en medio de ellos. Versículo 2. Y expresamente concede a los que están dentro todo el poder de juzgar. Versículo 22. Además, de ahí se argumenta que todos los santos, incluso los más sencillos de todos, tienen la capacidad de juzgar entre hermanos en las cosas de esta vida, como aquellos que han recibido tal espíritu de discernimiento de Cristo, por el cual un día juzgarán al mundo, incluso a los ángeles, así como se menciona en el capítulo siguiente, 1 Corintios 6. Y también en 1 Corintios 1, 2, 5, a los mismos hermanos de la misma iglesia, así como a los ancianos, les ruega que perdonen al mismo Corintio incestuoso cuando se arrepintió. Y eso está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Es obvio, hago un paréntesis, que lo que está haciendo el autor es mostrar cómo se ejerce ese poder o libertad de los hermanos de una congregación en cuanto a la aplicación de una disciplina. Estamos haciendo el uso de esta autoridad, de esta llave que el Señor ha otorgado a la iglesia en la aplicación de un sello de disciplina. Y explica claramente que el apóstol manda a la iglesia a apartar a ese perverso de en medio de ellos. Eso está en 1 Corintios 5, 4 y 5. Y como después, al haber dado a la persona un fruto de arrepentimiento, el apóstol vuelve a indicar a la iglesia que lo incorporen nuevamente, y eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Bueno, entonces ahí está haciendo o dando un ejemplo práctico del uso de esta llave
de esta libertad del pueblo dentro de una iglesia. Dice, si se dice que juzgar es un acto de gobierno y que ser gobernantes de la iglesia no es algo que ha sido dado a todos los hombres, sino solo a los ancianos. Respuesta, no todo juicio es un acto de autoridad o gobierno, porque hay un juicio de discreción a modo de privilegio, así como de autoridad a modo de sentencia. El de discreción es común a todos los hermanos, así como el de autoridad pertenece al presbiterio de esa iglesia. Entonces esto es bueno entenderlo. Si se dice que juzgar es un acto de gobierno y que ser gobernantes de la iglesia no es algo que ha sido dado a todos los hermanos, sino solo a los ancianos, entonces, ¿cómo entendemos el hecho de que la iglesia pueda usar esta llave de libertad por parte de los miembros? Bueno, ahí está la respuesta. Está mostrando que no todo juicio es un acto de autoridad o gobierno, porque hay un juicio de discreción a modo de privilegio, así como de autoridad a modo de sentencia. El de discreción es común a todos los hermanos, así como el de autoridad pertenece al presbiterio de esta iglesia, o sea, el cuerpo de pastores. En Inglaterra, tanto el jurado por su veredicto como el juez por su sentencia juzgan ambos al mismo malhechor, pero en el caso del jurado, su veredicto no es más que un acto de su libertad popular. En el juez, es un acto de su autoridad judicial. Si se preguntara de forma demandante, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Tenemos lista la respuesta. La diferencia es grande porque aunque el jurado haya emitido su juicio y veredicto, el malhechor no es condenado legalmente y mucho menos ejecutado, sino por la sentencia del juez. De la misma manera, aunque los hermanos de la iglesia de común acuerdo den su voto y juicio para probar la disciplina de un transgresor, y acá estamos viendo cómo funciona este gobierno congregacional liderado por ancianos, está explicándolo él y está diciendo que aunque la iglesia esté votando justamente por una disciplina de un transgresor, este no es disciplinado hasta que el presbiterio dicta la sentencia. Entonces, es como que está explicando cómo funcionan las dos llaves en su diferencia aplicativa. En realidad cierran el caso los pastores, pero los hermanos en una iglesia que tiene gobierno congregacional liderado por pastores tienen el derecho de opinar. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de la iglesia bautista primitiva, la bautista reformada o los bautistas particulares, que son los que aplicaban esta forma de gobierno, y la iglesia presbiteriana? Es que en el gobierno bautista los hermanos tienen voz, si bien la definición de una sentencia es dada por los pastores, ellos pueden o no asentir a la voz de la iglesia. En el gobierno presbiteriano no hay voz de los hermanos. El presbiterio se reúne, el presbiterio es quien resuelve y el presbiterio, en un acto público, comunica la sentencia. Pero la iglesia no tuvo derecho a opinar. La gran diferencia es esta. Si bien los pastores que forman un presbiterio dentro del gobierno bautista, que es congregacional liderado por ancianos, los hermanos tienen derecho a opinar. Y sin duda, como lo expliqué en las clases anteriores, la función de los pastores es escuchar, pero es también guiar para que lo que se debata, lo que se trate, siempre esté de acuerdo a la doctrina bíblica. ¿Cómo entonces se conjuga una funcionalidad con la otra? Bueno, los pastores tenemos de parte del Señor el encargo de aclarar en cada caso cuál es el fundamento doctrinal que se aplica para tal o cual resolución. Y los hermanos tienen que opinar con respecto al tema que se
está tratando bajo el liderazgo pastoral que los está instruyendo y dar su veredicto. El consejo pastoral, que no es otra cosa más que un presbiterio, que es el cuerpo pastoral, ¿no? No confundamos cuerpo con consejo, porque a veces el consejo está formado por hermanos que están en un camino crítico aprendiendo, pero no tienen voz ni decisión. Es el cuerpo pastoral, el presbiterial, que sí tiene voz y decisión, porque el Señor le ha otorgado las llaves de la determinación. Esa llave de autoridad es otorgada al presbiterio. Y la llave de libertad, que es lo que está enseñando este capítulo, es otorgada a la iglesia. Tienen libertad de hablar, no tienen libertad de decidir definitivamente, pero tienen libertad de opinar. Dice, si se dijera de nuevo, sí, pero atar y desatar es un acto de autoridad y de poder de atar y desatar, fue dado por Cristo a toda la iglesia. Mateo 18:18, y ahí lo dice. La respuesta, se puede decir que toda la iglesia ata y desata en el sentido de que los hermanos consienten y concuerdan con los ancianos, tanto antes de la disciplina, al discernirla como algo justo y equitativo, como al declarar su discernimiento, al levantar las manos o guardando silencio. Y, después de la disciplina, al rechazar de su comunión habitual al transgresor disciplinado. Entonces, esta es la manera en la que funciona. Y después de la disciplina, al rechazar de su comunión habitual al transgresor disciplinado. Sin embargo, el discernimiento o la aprobación de la justeza de la disciplina de antemano no es un impedimento para la labor de los ancianos, porque antes de eso, los ancianos no solo han examinado en privado al transgresor y su transgresión, y este es un punto a tener en cuenta. El Señor encomienda a los ancianos el cuidado de la grey, y cuando el Señor encomienda a los ancianos el cuidado de la grey, los ancianos tienen de parte del Señor la autorización para inquirir cuestiones en los hermanos y para preguntar, para indagar, para poder observar qué sienten, qué les está pasando. Esto es algo que debe hacer el pastorado y evidentemente puede estar hecho antes de que haya una etapa en donde se presente un caso a toda la iglesia, pero es un caso en donde previamente el pastorado ya trae todo un cúmulo de información y de análisis en oración con respecto al tema. Eso es lo que está explicando acá. Entonces, ¿qué dice? Sin embargo, el discernimiento, la aprobación de la justeza de la disciplina de antemano no es un impedimento para la labor de los ancianos, porque antes de eso, los ancianos no solo han examinado en privado al transgresor y su transgresión y las pruebas de la misma para preparar el asunto y madurarlo para el conocimiento de la iglesia, sino que también revisan públicamente ante la iglesia los principales pasajes de las Escrituras, que es lo que justamente les explicaba recién. Va a haber por parte del pastorado siempre una aclaración doctrinal con respecto a cuál es el pasaje bíblico que se debe aplicar para resolver cristocéntricamente esa problemática. Entonces, ahí está funcionando el gobierno congregacional liderado por ancianos. Los ancianos comunican la doctrina, los hermanos pueden opinar, y cuando hay piedad en la iglesia, verdadera sumisión de la membresía al pastorado y verdadero liderazgo del pastorado a la membresía, es algo que concuerda de una manera maravillosa. Es unanimidad y unidad del espíritu. Es que los hermanos se van a dejar guiar por los pastores y es que los pastores van a guiar a los hermanos y va a haber concordancia en que si la Biblia dice blanco, se aplica blanco, y si la Biblia dice negro, se aplica negro. Y nadie va a saltar diciendo a mí me gusta el gris. Cuando la iglesia es cristocéntrica, el gobierno congregacional liderado por ancianos
determina un caso de esa manera sana. Entonces, acá dice, principales pasajes de las Escrituras relacionados con el tema y declaran a la Iglesia el consejo y la voluntad de Dios al respecto para que puedan discernir y aprobar correctamente la disciplina que el Señor requiere que se administre en tal caso. De este modo, el que las personas disciernan y aprueben la justeza de la disciplina antes de ser administrada surge de la instrucción y dirección que los ancianos les den al respecto previamente, a lo que el pueblo da su consentimiento en obediencia a la voluntad y regla de Cristo. Bueno, ¿qué dice ese párrafo? Lo que acabo de decirles. De ahí el discurso del apóstol, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. 2 Corintios 10:6. El castigo de los apóstoles contra la desobediencia mediante la redargución en la predicación no viene después de la obediencia del pueblo, sino que la precede, ya sea que el pueblo la obedezca o no. Por lo tanto, su castigo de la desobediencia mediante la censura en la disciplina, para lo cual estaban preparados, es lo que hace que la obediencia de la Iglesia se cumpla al discernir y aprobar la justeza de la disciplina, la cual los apóstoles o ancianos declararon a la Iglesia por la palabra. Este poder o privilegio de la Iglesia de tratar de esta manera a un transgresor escandaloso no puede ser limitado únicamente a un hermano en particular que transgrede, sino que puede alcanzar también a un anciano en transgresión. Porque, como ya se ha mencionado, es evidente que los hermanos de la circuncisión, suponiendo que Pedro había transgredido al comer con hombres incircuncisos, lo reconvinieron abiertamente acerca de su supuesta transgresión, y él no se enfrentó a ellos en términos de su apostolado, y mucho menos de su condición de anciano, sino que se sometió voluntariamente para darles una respuesta satisfactoria a todos. En Hechos 11, 2 al 18. Y Pablo escribe a la iglesia de Colosas con respecto al trato con Arquipo para que le advirtieran de que se ocupara del cumplimiento de su ministerio, Colosenses 4:17, y muy contundente en la forma en la que se dirige a los Gálatas con el propósito de que procedieran con la misma sentencia contra sus corruptos y escandalosos falsos maestros. Ojalá, dice él, que los que os perturban también se mutilaran. Y esto sobre la base misma de su libertad. Gálatas 5, 12 y 13. Como se ha explicado anteriormente en el capítulo 2 del presente tratado. Pero es una cuestión más difícil si la Iglesia tiene o no poder o libertad para proceder con la máxima disciplina contra todo su presbiterio, porque, primero, no se puede concebir que bien que se proceda contra todo el presbiterio, puesto que por su fuerte influencia en los corazones de muchos de los hermanos, una gran parte de los hermanos estará dispuesta a ponerse de su lado y, en caso de encontrar disensión y oposición, la Iglesia no debería proceder sin consultar con el sínodo. Como cuando surgió disensión en la iglesia de Antioquía, y los hermanos comenzaron a tomar partido, o como dice la palabra, stasis. 7. Este vocablo griego se utiliza en Hechos 15:2 y significa condición de estar en una determinada posición o estado de cosas. Y enviaron a los apóstoles y ancianos en Jerusalén, quienes en forma de sínodo determinaron el asunto, Hechos 15, 2, 23, lo cual es un precedente y patrón de los debidos procedimientos eclesiales en caso de disensión
cuando algunos toman partido por un lado y otros por otro, pero de eso se hablará más adelante. La excomunión es uno de los mayores actos de gobierno en la Iglesia. Por lo tanto, no puede ser realizada sin la participación de algún gobernante de la Iglesia. Ahora bien, cuando todos los ancianos son culpables, entonces no quedan gobernantes en esa Iglesia que puedan disciplinarlos. Por lo tanto, así como el presbiterio no puede excomulgar a toda la Iglesia, aunque todos sean apóstatas, por el hecho de que debe decírselo a la Iglesia y unirse a esta en dicha disciplina, tampoco la Iglesia puede excomulgar a todo el presbiterio porque no han recibido de Cristo un oficio de gobierno sin sus oficiales. Si se dice que los 24 ancianos que representan a cada uno de los miembros de la Iglesia, así como los 4 seres vivientes representan a los 4 oficiales, tenían todos ellos coronas sobre sus cabezas y estaban sentados sobre tronos, Apocalipsis 4:4, lo cual es un símbolo de autoridad regia. La respuesta es, entonces, que las coronas y los tronos argumentan que son reyes, al igual que sus vestimentas blancas argumentan que son sacerdotes, versículo 4. Sin embargo, no son ni sacerdotes ni reyes por oficio, sino por la libertad de realizar por gracia los mismos deberes espirituales que otros hacen por gracia y por oficio. Como sacerdotes, ofrecen sacrificios espirituales y como reyes, gobiernan sus lujurias, sus pasiones, se gobiernan a sí mismos, a sus familias y hasta el mundo y las iglesias en cierto modo. Al mundo, mejorándolo para su beneficio espiritual, y a la iglesia, nombrando a sus propios oficiales y también disciplinando a sus transgresores, no solo por medio de sus oficiales, que es lo que como reyes suelen hacer, sino también por medio de su asentimiento como reyes, algo que los reyes no suelen hacer, sino solo en la ejecución de los nobles. No obstante, aunque la Iglesia carezca de autoridad para excomulgar a su presbiterio, no carece de libertad para apartarse de ellos, pues Pablo instruye y suplica a la Iglesia de Roma, a quienes el Espíritu Santo previó que sería la Iglesia más necesitada de este consejo, que haga uso de esa libertad. Mas os ruego, les dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y ahí hay una expresión en griego que es kai eklinete, ab auton, y que os apartéis de ellos. Así pues, por causa de la objeción, aparecen 2 libertades más que tiene la Iglesia que debemos añadir a la anterior. Una de ellas, que es la quinta libertad en los miembros, es que en caso de disensión entre ellos, la Iglesia tiene la libertad de recurrir a un sínodo, Hechos 15, 1, 2. En este pasaje, parece que los hermanos disfrutaron de esa libertad de discutir sobre sus dudas hasta que estuvieron satisfechos, de unirse a los apóstoles y ancianos en la sentencia definitiva y en la promulgación de la misma, versículos 22 y 23. La sexta libertad de la Iglesia es apartarse de la comunión de aquellos de quienes la Iglesia carece de autoridad para excomulgar, porque así como establecieron el presbiterio al profesar su sujeción a ellos en el Señor, también se apartan de ellos al profesar que retiran la sujeción a ellos conforme a la voluntad de Dios. Una séptima y última libertad de la Iglesia es la libertad de comunión con otras iglesias. Comunión, decimos, porque es una gran libertad el que ninguna iglesia local esté en sujeción a otra iglesia local. No, ninguna de ellas está sujeta a una iglesia catedral, sino que todas las iglesias gozan de comunión fraternal mutua entre ellas.
Esta comunión es ejercida mutuamente entre ellas de 7 maneras que para brevedad y fácil memorización resumimos en 7 frases. Primero, para participación. 2, para recomendación. 3, para consulta. 4, para congregarse en un sínodo. 5, para contribución. 6, para amonestación. Y 7, para la propagación o multiplicación de iglesias. Entonces, veamos un poco en qué redunda esta comunión. Esta comunión es ejercida mutuamente entre ellas de 7 maneras que para brevedad y fácil memorización resumimos en 7 frases. ¿Para qué sirve la comunión entre las iglesias? O cuando hablamos de asociarnos, para participación, para recomendación, para consulta, para congregarse en un sínodo, para contribución, para amonestación y para la propagación o multiplicación de iglesias. Primero, para participación. Los miembros de una iglesia que ocasionalmente vayan a otra iglesia en donde se esté administrando la cena del Señor son admitidos con agrado a participar con ellos de la cena, en caso de que ni ellos mismos ni las iglesias de donde vinieron estén bajo ninguna transgresión pública, porque recibimos la cena del Señor, no solo como un sello o símbolo de nuestra comunión con el Señor Jesús y con sus miembros en nuestra propia iglesia, sino también en todas las iglesias de los santos. 2, para recomendación. Se envían cartas de una iglesia a otra, recomendándoles a algunos de sus miembros para su vigilancia y comunión, que, por motivo de negocios, vaya a residir por un tiempo entre ellos. Tal como Pablo envió cartas de recomendación a la iglesia de Roma, en nombre de Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, Romanos 16, 1 y 2. De este tipo de cartas habla también a la iglesia de Corinto, aunque no era necesario para él, pues era bien conocido por ellos, pero sí para otros. 2 Corintios 3, 1. Sin embargo, si un miembro de una iglesia tiene una razón justa para mudarse de domicilio junto con su familia y establecerse en otra iglesia, entonces las cartas escritas por la iglesia a su favor lo recomiendan a la vigilancia y comunión perpetuas de la otra iglesia. Y si la otra iglesia no tiene ninguna causa justa para rechazarlo, lo da su propia iglesia. Justa para rechazarlo, los de su propia iglesia le dan de baja de la membresía por medio de dichas cartas que, para distinguirlas de las anteriores, se llaman cartas de despedida, las cuales, de hecho, solo se diferencian de las otras en el periodo de la recomendación. Las primeras lo recomiendan por un tiempo, las otras para siempre. Tercero, para consulta. Una iglesia tiene libertad de comunicarse con otra para solicitar su juicio y consejo tocante a cualquier persona o causa con la que puedan estar mejor familiarizados que ellos mismos. Así, la iglesia de Antioquía, por medio de sus mensajeros, consultó con la iglesia de Jerusalén sobre la necesidad de la circuncisión, Hechos 15:3. Si bien la consulta produjo un efecto adicional de comunión entre las iglesias, a saber, el de congregarse en un sínodo, que es la cuarta forma de comunión entre las iglesias. Para congregarse en un sínodo, todas las iglesias tienen la misma libertad de enviar a sus mensajeros para debatir y determinar en un sínodo los asuntos que les conciernen a todas. Así como la iglesia de Antioquía envió mensajeros a Jerusalén para resolver y satisfacer una duda que les preocupaba. La misma libertad podría haber tomado cualquier otra iglesia, incluso muchas iglesias juntas. Es más, todas las iglesias del mundo, en cualquier caso que pudiera concernirle a todas. La autoridad que estos sínodos han recibido y que pueden ejercer
será considerada más adelante. 5. Para contribución. Una quinta forma de comunión entre las iglesias es la libertad de dar y recibir mutuamente suministros y socorros de las demás. La iglesia de Jerusalén compartía con las iglesias de los gentiles sus tesoros espirituales de dones de gracia y las iglesias de los gentiles los servían, en cambio con liberalidad, con oblaciones de beneficencia externa. Esto lo podemos encontrar en Romanos 15, 26, 27 y en Hechos 11, 29 y 30. Cuando la iglesia de Antioquía abundaba con más variedad de hombres espirituales y dotados por Dios que los que su propia iglesia necesitaba en este momento, ayunaban y oraban por algunos fines, entre los cuales también se encontraba el uso de estos hombres para la expansión del reino de Cristo. Y el Espíritu Santo les abrió una puerta para socorrer a muchos países a su alrededor con el envío de algunos ellos. Hechos 13, 1 al 3. Para amonestación, una sexta forma de comunión entre las iglesias es la amonestación mutua cuando se encuentra una transgresión pública entre cualquiera de estas, pues Pablo tuvo la libertad de amonestar a Pedro ante toda la iglesia de Antioquía cuando vio que no caminaba rectamente. Y sin embargo, Pablo no tenía autoridad sobre Pedro, sino que ambos tenían los mismos beneficios y responsabilidades. Véase Gálatas 2, 11 al 14. Así que, en igual proporción, una iglesia tiene libertad para amonestar a otra, aunque ambas tengan la misma autoridad, en vista de que una iglesia tiene los mismos beneficios y responsabilidades que otra, como ocurría entre los apóstoles. Y si por regia ley del amor un hermano tiene libertad para amonestar a su hermano en la misma iglesia, Mateos 18, 15 y 16, entonces, por la misma regla del amor fraternal y la vigilancia mutua, una iglesia tiene poder para amonestar a otra, en fidelidad al Señor y a ellos. La iglesia, en Cantar de los Cantares, se preocupó no solo por sus propios miembros, sino también por su hermana menor, acerca de la cual creía que no tenía pechos, y consultó incluso con otras iglesias qué podía hacerse por ella, o qué podría hacerse por ella. Cantares 8:8. Y en este caso, de que su hermana menor tuviera pechos, pero estuvieran enfermos, y dando materia corrupta en lugar de leche, ¿no habría tenido entonces el mismo cuidado? 7. Para la propagación o multiplicación de iglesias. Una séptima forma de comunión entre las iglesias puede ser por medio de la propagación y multiplicación de las iglesias. Cuando una iglesia local de Cristo está tan llena de miembros que todos ellos no pueden escuchar el mensaje de sus ministros, entonces, como una colmena llena de abejas, la iglesia se ve obligada a enviar un número suficiente de sus miembros para conformar una nueva iglesia y llevar consigo la labor eclesial entre ellos. Y para ello, o bien envían a alguno de sus ancianos con ellos, o bien les indican dónde conseguirlos para que vengan a ellos. Lo mismo se suele hacer cuando varios cristianos van de un país a otro. Los que llegan primero y son acogidos por la compañía de otros, dirigen a los que vienen después y los ayudan de la misma manera a que se unan entre sí en el orden de la iglesia, conforme a la regla del Evangelio. Aunque hayan muerto los apóstoles, cuyo oficio era plantar, reunir y multiplicar las iglesias, aún así la obra no está muerta, sino que el mismo poder de las llaves es dejado a las iglesias en común, y con cada iglesia local por su parte, según su capacidad, para propagar y extender el reino de Cristo, según Dios dé oportunidad, por todas las generaciones. Bueno, espectacular el capítulo, ¿no? Bueno, entonces se habla un poquito de lo que es las llaves de la libertad de los miembros,
los miembros tienen libertad de elegir a oficiales, pueden elegir a los que van viendo, que van apuntando para pastorado, para diáconos. Por eso siempre se hace una consulta nominativa y es lo que se ha hecho y se ha practicado en la iglesia. Evidentemente, la iglesia viene practicando esta manera de usar las llaves. Lo reconfirmamos como que estamos procediendo como el libro lo dice. De la misma manera, el poder de la libertad es tratar justamente problemas que verdaderamente puedan tener miembros u oficiales de pecados comprobables y que evidentemente hay un poder de libertad en la iglesia para poder tratar esos casos. Y de aquí que ese poder de libertad de la iglesia se aplique en el uso de los sellos de la disciplina, cuando siempre la membresía está bajo la sumisión al presbiterio. Es obviamente un gobierno, como lo explica el hermano, congregacional liderado por ancianos. Y explicó un poco la diferencia del poder de esas llaves en un caso y en el otro. Los hermanos pueden, en casos de disciplina, expresar y siempre van a estar bajo la guía del presbiterio que los ayuda doctrinalmente. Y cuando la iglesia está funcionando sanamente, va a haber una unanimidad en cuanto a la determinación. Los ancianos guiarán doctrinalmente el caso, los hermanos se ajustarán a la palabra que evidentemente está dada por los ancianos, y entre la congregación liderada por ancianos se atará el sello de la disciplina correspondiente. Bueno, los casos que se dieron son casos prácticos, como el caso de este incesto que se cometió en Corinto, en donde el apóstol le hablaba a la iglesia que ellos debían apartar al perverso de en medio de ellos. Era un pecado público, por eso se trató públicamente. Y después da la referencia de la segunda carta, en donde Pablo dice, para que no sea traspasado de demasiada tristeza, vuelvan a incorporarlo. Evidentemente esa tristeza de la cual Pablo habla es la tristeza que el Espíritu Santo usa para provocar el arrepentimiento. Entonces es un pasaje muy profundo en donde la palabra muestra que Pablo vuelve a reincorporar una persona porque dio fruto de la disciplina. Su angustia, su tristeza, por ser una persona que cayó, pecó y que fue excomulgada, hace que esa persona esté pidiendo ser reinsertada. Y evidentemente es lo que Pablo en la segunda carta le dice, háganlo para que no sea traspasado de demasiada tristeza. Entonces, ahí hay un ejemplo bíblico de la aplicación de una disciplina bíblica en una iglesia bíblica, ¿no? Bueno, y eso es el ejemplo que el hermano Cotton está poniendo aquí. Y después trata temas como, por ejemplo, el por qué asociarse. Bueno, para participación. Asociarse entre las iglesias conocidas como iglesias sanas, que practican los sacramentos de una manera sana, que hacen el uso de la disciplina de manera sana y que tienen una sana exposición de las escrituras. Estos son los tres fundamentos básicos por los cuales se puede llamar que una iglesia es sana. Una iglesia es sana cuando tiene un púlpito sano, una iglesia es sana cuando tiene una sana administración de los sacramentos y una iglesia es sana cuando tiene una sana aplicación de la disciplina. Y evidentemente, cuando se asocian iglesias sanas, el beneficio en primer lugar es para la participación. ¿Por qué? Porque cuando hay un conocimiento de las personas que conforman las iglesias sanas, el ir a un lugar en donde hay otra iglesia sana, por el conocimiento que se tiene de esa iglesia en cuanto a su fundamento doctrinal, al uso o la aplicación de los sacramentos de una manera sana y al uso de la disciplina de manera sana, hace que esa otra iglesia admita a ese miembro y le pueda dar participación en la cena del Señor, es decir, lo deje comulgar, a pesar de no ser de ese lugar. Pero ese es el beneficio que da una asociación, porque si una iglesia es sana, no puede darle la comunión a cualquier persona que llega de la calle diciendo que es bautizado y sin conocerlos. Nosotros no se la vamos a dar. Eso se llama comunión abierta, es lo que hace el romanismo. Es decir, la hostia y el vino es para todo el que se acerca, porque ellos sostienen, obviamente, que de esa manera resacrifican a Cristo
o le dan una reaplicación a la muerte de Cristo, y lo que el sacerdote hace como un administrador de vida es darle salvación a la persona. Eso es lo que el católico cree cuando va y comulga. Vuelve a comer el cuerpo y la sangre de Cristo donde hay vida. Recuerden que los hermanos reformados están saliendo justamente de todo este problema del romanismo, y evidentemente una de las maneras de mostrar que eran creyentes y reformados es que no le daban la aplicación del sacramento de la Cena del Señor a cualquiera, sino a las personas que eran confirmadas en una verdadera salvación y en un bautismo cristiano. Entonces, la asociación favorecía a que pueda haber participación. En segundo lugar, recomendación. Es cartas de recomendación de una iglesia en donde la asociación reconoce que esa iglesia es una iglesia ordenada, con la administración de los sacramentos de manera precisa, con una doctrina sana. Entonces, como está asociada, porque la asociación la admite, cualquier persona que va de las iglesias conocidas de la asociación van a tener recomendación. Supónganse, están asociadas iglesias de toda la Argentina y se le ocurre a un miembro, no es que se le ocurra, le toca por cosas de la vida cambiar de lugar de labor, se tiene que mudar. Entonces, yendo a esa iglesia, simplemente con una recomendación, la persona puede tener membresía de manera correcta. Bueno, para consulta. La asociación sirve para consulta en el hecho de que se pueda consultar problemas doctrinales, cuestiones disciplinarias. La asociación abre mucho el panorama y es como dice el dicho, siempre 4 ojos ven mejor que 2. Bueno, el asociarse favorece en esto. Cuando hay alguna problemática, puede ser consultada la asociación para recibir una mayor claridad, un apoyo sobre la resolución de un tema, para congregarse en un sínodo. Cuando hay que resolver cuestiones doctrinales, hermanos de las iglesias asociadas se unen para dirimir el problema y para poder ver la solución en las escrituras, y esto ayuda mucho a que todos sean bendecidos, porque al estar asociados entendemos que tratando un problema de este tipo asociadamente, el Espíritu Santo va a estar dando luz también en los otros hermanos, y de esa manera es como se dirimió problemas en el primer siglo. El primer sínodo registrado en la Biblia es el de Jerusalén, y se trata un problema sobre qué hacer con los judaizantes y aquellos que se convertían desde la iglesia judía, qué hacer con los símbolos que ellos traían y los mandamientos que traían del antiguo pacto. Y cuando tenían que dirimir cómo tratar a los creyentes judíos que se convertían, se hizo un sínodo. Ese funcionó en Jerusalén. Es la primera manifestación bíblica de una asociación de iglesias sanas en donde obviamente resuelven un caso. Para contribución también habla de que las iglesias se ayudan entre ellas. Puede haber problemas. Hace poco nos enteramos de un infarto del hermano Riff, por ejemplo, doy un caso práctico, ¿no? Y al momento todos los pastores subimos en el grupo de esta asociación que toda necesidad que hubiera, si había que hacer un estudio, si había algo que complicara su vida, que ahí nomás se hablara de lo que hacía falta para poder ayudar a la iglesia de Rosario. Bueno, hay otros temas. Siempre la asociación busca la contribución, y todos los puntos que se tratan, ninguno transgrede el amor y la unidad entre los hermanos. Y es un poco lo que el hermano está planteando aquí. El último o el sexto punto, para amonestación, es cuando alguna de las iglesias de la asociación comienza a tener desviación doctrinal o una práctica que transgrede la sana doctrina. Entonces, si tiene una práctica que transgrede la sana doctrina, en amor, en humildad, las iglesias asociadas van a ayudar a que esa iglesia que ha predicado una doctrina pero que no la está sabiendo aplicar, pueda volver al cauce de la aplicación de la sana doctrina. Y puede haber una amonestación. Si bien el hermano aclara acá, Cotton, que cada iglesia es autónoma e independiente, pero al estar asociada, admite poder ser amonestada.
aceptada y reconvenida por otra iglesia para que vuelva al cauce de la práctica sana de la doctrina. Y en el séptimo punto es para la propagación o multiplicación de las iglesias. Las iglesias sanas tienen como un slogan, son iglesias bíblicas que plantan iglesias bíblicas en todo el mundo, porque una iglesia sana entiende la obra misionera como la gran comisión que el Señor dejó en San Mateo, en donde debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos comenzar en Jerusalén, es verdad, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando tenemos ese encargo de llegar hasta lo último de la tierra, es tan hermoso que haya apoyo de todas las iglesias para la misma propuesta, y este es el beneficio de una sana asociación. Y esto es lo que el hermano habla en este capítulo. Así que espero les haya sido de bendición. Yo ahora voy a dar una apertura, les voy a pedir que prendan sus cámaras y les voy a pedir que se saquen todas las dudas, porque este estudio es para que se pueda interactuar, no simplemente escuchar. Entonces se puedan sacar las dudas y luego, al finalizar las dudas, nadie se descuelgue, vamos a orar para terminar, ¿sí? Bueno, si pueden prender las cámaras estaría buenísimo para poder verlos, ¿no? Porque ahí los estamos viendo exactamente, veo gente de Saldán, de Villa Mercedes, de Salta, de Mendoza, ¿sí? También de Saldán, el Ale ahí, de Mendoza, Pita. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí Jesús de Villa Mercedes. Y John de Villa Mercedes. Sí, son. Y Carlos de Uruguay. Bueno, hay otros que están por ahí, todavía un poco ocultos detrás de la cámara, ¿sí? Son como los chicos vergonzosos, ¿eh? Bueno, hermanos. Bueno, hermanos. Si hay tanto silencio, yo siempre digo, o no se entendió nada o quedó todo muy claro. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando no hay preguntas, lo más normal es que o no se entendió nada o quedó todo muy claro. ¿Han entendido cómo es el modelo de las llaves que venimos estudiando? ¿Sí? ¿Qué le toca y qué le corresponde a cada parte de la iglesia? ¿Qué le toca y qué le corresponde al presbiterio? ¿Qué le toca y qué le corresponde a la membresía? Bien, ahí levantaron una mano. Belu. Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás, Pablito? Se te cortó recién, no te pude escuchar. Buenas noches, decía hola a todos los hermanos. Buenas noches. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, acá teníamos una duda. Sí. ¿Qué pasaría con un hermano que se quiere ir de la congregación, pero sin dar explicaciones de por qué quiere irse, o con un motivo claro del por qué quiere irse? Bueno, en ese caso, cuando hay una persona que, digamos, manifiesta un desmembramiento sin una causa justa, normalmente el presbiterio se va a encargar de poder acercarse, poder hablarlo. En todo caso, siempre se trata de buscar cuál es la motivación, ¿no? El hecho de que una persona deje la membresía es una cuestión grave porque provoca una mutilación del cuerpo, ¿no? Eso duele. No obstante, ninguna persona está obligada a estar en un lugar donde no acuerda, no está cómoda, pero siempre se intenta, dentro de la membresía, como pastores, inquirir, preguntar cuál es el motivo, y bueno, tratar de solucionarlo en el caso de que sea posible. Hay cuestiones que son solucionables, hay otras cuestiones que son muy complejas de solucionar porque ya pasan por una cuestión de diferentes visiones. De una incomodidad puede ser con la eclesiología,
una incomodidad con la doctrina, una incomodidad, que en ese caso es tristísimo, porque siempre hay un proceso que se lleva a cabo para evitar esos desmembramientos sin causa o con una causa que ha sido tratado en un curso de miembros. Una vez cuando se habla, digamos, de un curso de miembros, por ahí muchas veces es resistido. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué hay que pasar por esta etapa? Bueno, justamente es como una manera de prevenir, si bien no determina para nada que sea, digamos, solucionado al 100% ese problema, pero previene el hecho de que haya futuros desprendimientos de miembros que causan dolor, ya sea porque no entienden la visión de la Iglesia, porque no acuerdan con la doctrina de la Iglesia, porque no acuerdan con los oficiales de la Iglesia. Hay muchos motivos que normalmente se dan. Y bueno, el curso de miembros lo que hace es poner bien por las claras cómo está estructurada la Iglesia, cuál es la doctrina que cree, cuál es la confesión de fe en la cual se respalda, cuál es la manera de operar eclesialmente. Entonces eso es como que ayuda a que no haya retiros sin causa. No obstante, tu pregunta, para ser más puntual en la respuesta, si bien di un paneo para que vean cómo se entiende el tema, es que la persona va a ser abordada por todo el cuerpo pastoral o por alguno de los pastores. Es una cuestión más práctica. A veces lo hace uno, a veces lo hacemos los dos, o si son 3 o 4, pueden ser 3, 4, 5, lo hacen todo, o en una reunión de presbiterio se dice, vos ves a tal persona, yo veo a tal persona, esa es la manera práctica más fácil de hacerlo, y se habla. Si es un caso salvable, se lo trata de hacer entender. Si no es un caso salvable, se lo respeta. Ahora, si una persona genera u organiza una división, eso ya es una causa de disciplina, porque la palabra lo dice: al hombre que cause división después de una y otra amonestación, que son confrontaciones puntuales que el Espíritu Santo va poniendo en sucesos y hechos y cruces particulares de las personas. Cuando la persona es confrontada una vez y sigue con la cantareta de dividir, y si lo confrontan 2 veces y sigue llenando la cabeza y poniendo gente en contra del pastorado, y si lo confrontan 3 veces y sigue con la cantareta, es persona fuera de la membresía. O a veces, muchas veces el Señor mutila solo, cae en juicio sobre esa persona. Que eso se da normalmente, es muy evidente verlo. Los pastores viejos estamos cansados de ver eso. Las personas que se levantan contra la Iglesia terminan afuera. Y no porque el Señor es justo. ¿Se entendió, hermano? Gracias, sí, excelente, excelente. Y el libro, la verdad que tiene una claridad impresionante en cómo expresa y los detalles, ¿no?, que da de las cosas, los ejemplos. La verdad que es muy edificante estudiarlo. Así que bueno, esa era nuestra pregunta. La verdad que sí. Por eso es tan ordenado tener una confesión de fe. Porque esta gente, John Cotton, que, bueno, está con el Señor hace 300 años, pero estos hermanos no escribieron sin quebrar rodillas, no escribieron sin analizar y estudiar. Son los hermanos que estuvieron participando prácticamente ahí cuando la confesión de fe estaba calentita. Entonces, vos mismo lo estás diciendo, es un libro que tiene, digamos, una manera muy simple de explicar cosas muy profundas, que cuando las llevamos a la práctica, ordenan mucho la vida eclesial. El grave problema que hay en las iglesias modernas es que las iglesias están atestadas del posmodernismo facilista. Y el posmodernismo facilista pretende crear un Cristo ideal, romántico, que le sea placentero y cómodo a todos los pedidos de la carne. Entonces, la confesión de fe molesta muchas veces porque estructura y porque purifica muchas cuestiones que son más cómodas para la carne, pero que no son saludables para el espíritu. Entonces,
tal es la claridad de este libro, como es también la claridad de la confesión de fe, que lo que hace es ordenar la vida de la iglesia de una manera bíblica y sana. De hecho, ustedes han visto, y yo no me detuve a leer cada texto bíblico en cada cita, eso lo puede revisar cada uno en su casa, y se van a dar cuenta que todo lo que va diciendo Cotton es porque lo extrae de un análisis correcto del texto, con una sana hermenéutica, con una sana exégesis y con una sana aplicación. Entonces, es como que él te da la comida digerida, digamos, la mastica y te la digiere, te la da. Cada uno constate los textos y va a ver cómo ayuda a entender cómo debe funcionar una iglesia sana. ¿Está? Excelente, gracias Ariel. Me alegra, mi hermano, para servirte. Hay alguien que levantó la mano y que yo no lo vi por ahí. Ah, el Ale había levantado la mano. Dale, Ale. Sí, hola Ariel. Hola. Hay un versículo que no me quedó muy claro, que es en Cantares 8:8. Ajá. Si podría explicar un poquito sobre ese versículo. Bueno, ese capítulo de Cantares 8:8, la manera reformada de interpretar el libro del Cantar de los Cantares es de que es un libro que es usado como una imagen, digamos, o como una figura de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, cuando habla en Cantares 8:8 de esa hermana que no tiene pechos, lo que Cotton hace en una interpretación, digamos, alegórica profunda, es de una iglesia que no tiene el verdadero sustento para resolver sus propios problemas y que en realidad necesita de la ayuda de otra que tiene las cuestiones más claras. Tomado de la interpretación que las iglesias bautistas reformadas hacen del libro del Cantar de los Cantares, que entendemos es la interpretación más cristocéntrica que hay. ¿Sí? Entonces, en base a esa interpretación, esa hermana que no tiene pechos, que es otra iglesia, como los pechos son la figura del sustento, es por donde una mujer común y corriente alimenta a su bebé, eso es dado por el Espíritu Santo para entender que le falta a esa iglesia el alimento suficiente para poder resolver algo. Y es eso lo que Cotton está usando como figura y cita ese texto para aplicarlo de esa manera. Ah, buenísimo. Ahora sí me quedó más claro. Bueno, para servirte, Ale, me alegra que te quede más claro. Gracias. Bien. No, por favor, hermano. ¿Hay alguna persona que quizás tiene alguna duda, otra duda, quiere consultar algo? ¿Algún hermano ha quedado con alguna duda? De nuestra parte no tenemos duda, Ariel. Gracias. Ichi, Eli Edi, ¿se te siente por ahí, Eli Edi? Te saluda. Hola, Eli Edi. Lo escucho el Está hermosa chimuelo. la Eli Edi. Sí, el chimuelito acá está dando vueltas, está hinchando. Anticipale a la Eli que la voy a masticar el domingo, decile. Bueno. Sí, decile porque están esponjosos los cachetes, están muy Ahí tentados. preparado. Dale, que vaya preparada, decir. Bueno. Hermanos queridos, ¿hay alguien que tenga alguna duda más? ¿No? Bien, queridos. Entonces vamos a orar al Señor para cerrar. Gracias por haberse quedado. ¿Ah? Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo hermoso en el que podemos
participar de la comunión y poder crecer juntos, Señor. Sabemos que tú nos alimentas y nos edificas, y en esta comunión entre las distintas iglesias representadas de los distintos lugares que tú por gracia has permitido que se unan y que puedan alimentarse con este servicio de la iglesia en Saldán, Señor, te rogamos y te clamamos que sean profundamente edificados y que cada uno de ellos pueda bendecir a sus iglesias en cada uno de los lugares con lo que vienen aprendiendo. Señor, te damos gracias por este tiempo y clamamos que tu iglesia, Señor, en cada lugar pueda verdaderamente funcionar bajo parámetros bíblicos y que sea para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.